Buenas noches, estimados alumnos. Les doy la bienvenida al curso de Macroeconomía S2. Mi nombre es Gustavo Agapito y el día de hoy veremos el tema 2 del sílabus, denominado Historia de la Macroeconomía. Comencemos. Comencemos revisando la agenda de la sesión. En primer lugar, revisaremos una línea de tiempo de las principales evoluciones del pensamiento económico desde sus inicios. Continuaremos revisando la importancia y qué sucedió en la crisis de 1929, conocido como la Gran Depresión o también como el crack del 29. En tercer lugar, revisaremos la propuesta de John Maynard Keynes en materia macroeconómica. Finalmente, haremos una breve revisión de la última crisis financiera del 2008. Sin más preámbulo, comencemos con el primer punto. Para comprender por qué se crea la macroeconomía en un momento determinado del tiempo y de la historia, debemos tener clara la evolución del pensamiento económico, así como sus acontecimientos históricos relacionados. Para ello, les he preparado esta pequeña línea de tiempo donde comenzaremos, y lo trataremos de hacer de una manera breve, pero entendiendo qué sucedió en cada etapa, en cada edad, para ver cómo ha ido evolucionando el pensamiento económico y cómo terminamos en la macroeconomía. Como seguramente lo han revisado en sus diversos cursos de historia, en la Edad Antigua, básicamente era una administración del hogar y era básicamente por motivos de supervivencia de aquellas personas de la época. En la Edad Media se generó una corriente económica y social denominada feudalismo, cuya estructura se basaba en el vasallaje. Es decir, un señor feudal tenía a sus vasallos, les ofrecía seguridad a cambio de su trabajo en la tierra. Y esos productos eran obtenidos por el señor feudal y comercializados a su vez con ellos, ¿no? Eso generó lo que ahora conocemos como los inicios del comercio propiamente dicho. A continuación, en la Edad Moderna, ya se genera la primera gran corriente económica llamada mercantilismo, donde se buscaba la prosperidad fomentando la agricultura y la industria. Es en esta corriente donde se da una gran apertura a las exportaciones y se restringen las importaciones con el objetivo de cuidar la producción nacional, ¿no? La siguiente corriente generada fue la fisiocracia, donde se proponía que el Estado no debería intervenir. Tenga mucho foco en esta parte, porque textualmente es muy importante, ¿no? La fisiocracia proponía, y lo reitero, la fisiocracia se proponía que el Estado no debería intervenir en las economías. Postulaba que la industria y el comercio no agregaban valor. Posteriormente se genera la primera escuela, de la escuela económica, que en este caso se le denominó la escuela clásica. El fundador de esta escuela clásica es el tantas veces recordado Adam Smith, quien defendió la libertad de producción y de mercado. Es decir, él buscaba una economía
sin regulaciones, totalmente libre, abierta, y él asumía que el mercado siempre iba a encontrar su equilibrio solo. Adam Smith basó gran parte de sus propuestas, gran parte de su ideología, en la corriente anterior, en la fisiocracia. Por eso es que les comentaba que tengan muy presente esta corriente, porque realmente son los inicios de la escuela clásica. También se le conoce a esta escuela como la escuela liberal. Un dato importante es que en esta etapa de la historia económica se generan las ya conocidas revoluciones industriales. La primera en el siglo XVIII, donde básicamente se generaron saltos en avances tecnológicos referidos a los motores de combustión interna, los motores de carros, los motores de las maquinarias, y la energía eléctrica, que permitió mover estas maquinarias. Luego, la segunda revolución se genera entre los años de 1870 y 1914, más o menos antes de incluso tocando la Primera Guerra Mundial. Acá también fueron avances tecnológicos, específicamente en fuentes de energía nuevas como el gas, sistema de transporte, avión y automóvil que permitió conectar mucho a los países, y sistemas de comunicación modernos como la radio y el teléfono. Estas dos revoluciones permitieron dar saltos cuánticos en la producción y en el beneficio económico para las familias que vivieron en esas épocas. Veamos la segunda parte de esta línea de tiempo. Los macroeconomistas, como ya lo hemos comentado anteriormente, buscamos recolectar estos datos del entorno para poder elaborar teorías generales y así proyectar escenarios. En este caso, ya vemos cómo va surgiendo la macroeconomía en la edad contemporánea. A su mano izquierda, después de la escuela clásica, surge el marxismo. Básicamente el marxismo se basa a su vez en el socialismo y en el comunismo. Su principal fundador fue Karl Marx. Proponía un conflicto perpetuo entre la clase dirigente y la oprimida. Aquí es importante comentar que en las revoluciones industriales previas, que ya se han comentado en la diapositiva anterior, justamente se generó estos conflictos, porque había una población, como le denomina Marx, es una población de clase dirigente, o sea, los propietarios de los negocios, y una clase oprimida, que eran los trabajadores. Todo esto se genera a raíz de la revolución industrial. A continuación, viene un evento económico clave, que en opinión de este humilde economista es el evento económico más importante de los últimos tal vez 100 años, de los que nosotros podamos recordar, que es la crisis de 1929. No voy a ahondar mucho en este momento, en este detalle, en este concepto, porque lo vamos a tocar más adelante, pero quiero que les quede claro que la crisis del 29, por lo menos hasta antes del COVID, no tenía precedentes. Y es a raíz de esa crisis, a raíz de lo que sucedió, de lo que generó, del impacto que tuvo, de muchos factores que generaron diversas corrientes sociales y diversos problemas en el mundo, es que surge
Keynes, como ya lo hemos comentado en la clase anterior, con esta propuesta donde propone, esta propuesta donde invita a la intervención del Estado en la economía. Recuerden que anteriormente la escuela clásica proponía lo contrario, proponía la libertad total de la economía, la desregulación. Y Keynes llega a algo totalmente opuesto. Entonces, en la envergadura de esta propuesta histórica hace que se voltee totalmente el sistema económico tal cual lo conocían en ese momento. Y como ya lo hemos comentado también, en esa época se crea el Banco Mundial en el año 1942 y el Fondo Monetario Internacional en el año 1945. Posterior a eso, se genera una nueva escuela, que es la escuela neoclásica, donde se centraron en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. Es decir, conforme se dio esta situación de la crisis, la propuesta de Keynes, los economistas en el mundo empezaron a preocuparse más por el comportamiento individual, por la parte microeconómica. Y aquí ingresaron incluso no solamente por las preferencias, sino también por la psicología del consumidor. Los autores más destacados de esta escuela fueron Stanley, Walras y Menger. Ya en la edad actual, o bueno, no tan actual, pero por lo menos en los últimos 15, 20 años, un gran referente de este tipo de esta escuela y de este pensamiento es Friedman. Por último, en la edad digital, que es la que actualmente estamos viviendo, se ha generado una economía conductual. Es decir, una economía donde se estudia la conducta del consumidor final, la conducta del empresariado, la conducta del gobierno o del Estado. Todo esto ligado ahora o muy relacionado a una ciencia nueva que se ha ido generando en el tiempo, que se le denomina neurociencia. Y a su vez eso genera una nueva corriente llamada neuroeconomía, donde no solamente estudias el comportamiento, sino estudias el tema psicológico, el tema de la conectividad entre la toma de una decisión, la parte emocional de esa decisión y la parte racional de la decisión. Todo eso interactuando en función de un objetivo, la venta, la compra, el satisfacer una necesidad, la expectativa que uno ya tiene en función de la capacidad de pago o la capacidad de ingresos que tenemos. Todo eso es lo que se está estudiando actualmente. Eso a nivel microeconómico. Sin embargo, no se ha dejado de lado, o en todo caso se ha empoderado nuevamente, la parte macro, en función de dos conceptos muy importantes que fueron tomando vigor a través de los años y que nosotros lo hemos visto. Uno es el cambio climático. Evidentemente, en estas épocas es un tema muy importante de cara al futuro, de cara a las próximas generaciones, y todos somos conscientes de que si no cuidamos nuestro medio ambiente, no habrá un futuro. En consecuencia, esa variable que no estaba considerada antes, ahora es parte de los modelos macroeconómicos y debería y es considerado. El otro punto, que también es un tema que se está estudiando, incluso ha sido materia de premios Nobel,
es las innovaciones tecnológicas. Y nosotros lo vivimos diario, de manera diaria. Cada vez salen más empresas digitales, fintech, que te proponen una solución digital, tecnológica, para un problema recurrente, ¿no? O un problema diario. Ahora todo es online, como lo que estamos haciendo en este momento. Todas estas variables nuevas, comentadas, se incorporan y se están incorporando, se están estudiando, se sigue investigando a nivel de un conjunto, a nivel de la ciencia macroeconómica, porque el impacto es evidente que el impacto de estas variables es global y lo seguirá siendo. Mientras más conscientes seamos de eso, más fácil será de modularlo y de cuantificarlo. Un punto importante, que es lo que habíamos comentado, es que la neuroeconomía se estudia la relación entre lo que sucede en el cerebro humano durante la toma de decisiones y la conducta de los individuos. Y otro punto muy importante que se los había comentado es que los últimos premios Nobel otorgados a economistas o a estudiosos científicos están justamente direccionados a los temas de cambio climático e innovación tecnológica y su impacto a la economía mundial. Entonces estos temas están tomando mucha importancia y seguirán teniendo importancia en el futuro. Ahora veamos y entremos de lleno al hecho histórico más importante de los últimos 100 años. Y si me permiten agregar, dejando de lado al COVID, porque eso también en su momento será materia de estudio, tal vez de las generaciones futuras. La pregunta es, ¿qué sabemos? ¿Qué sabes tú de la crisis del 29? Tal vez en alguna de las clases de S1, alguno de los profesores o profesoras te contaron una parte de la historia. Tal vez nunca has escuchado de la crisis, tal vez los viste en algún periódico de la época o lo has visto en algún video en internet. Hoy vamos a despejar esa duda. Vamos a entender qué pasó, qué sucedió y cómo se tuvo que restablecer la economía de Estados Unidos, o qué tuvieron que hacer para restablecerla y cuánto tiempo les tomó restablecer ese problema. Primero hay que ubicarnos en el contexto. Y esto es un poco de historia. Les pido un poco de paciencia. Tenemos que entender cómo se genera esto. ¿De acuerdo? Bien. Después de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1910, 11, 12, más o menos, Estados Unidos surgió como un país fuerte, dominante. ¿Por qué? Porque ellos fueron los grandes aliados. Recordarán que ellos apoyaron a la Legión de los Aliados en esa época, incluso fueron los financistas de esa guerra. Entonces, ellos, a diferencia de sus pares, de sus países, de los países europeos, tuvieron una posición muy fuerte, muy dominante, porque al haber sido financistas de los países europeos, los europeos tenían que pagar con oro, porque en esa época todo era con oro, todo lo que Estados Unidos invirtió. Entonces, eso impulsó una época dorada, posguerra, ¿no? Estamos hablando de después de la guerra, generó una época dorada para Estados Unidos, caracterizada por fuertes inversiones, un crédito muy accesible, es más, yo diría que hasta no regulado, y también había una gran especulación
en la economía. Esa especulación y todos estos factores tocarían un techo en octubre de 1929. ¿Qué pasó? En ese momento se genera la crisis económica más recordada en la historia de Estados Unidos y probablemente en la historia del mundo. La crisis fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tuvo un alcance global. ¿Por qué global? Porque recuerden que ya existía una fuerte relación entre Estados Unidos y los países europeos. Los países europeos invirtieron en la bolsa de Estados Unidos y por eso es que fue también afectados. También fue devastadora por la larga duración de las secuelas. Esta crisis no la pudieron revertir en décadas. Así de dura fue. Entonces, si bien la crisis se generó años antes de 1929, todos coinciden que el desplome financiero comenzó el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Después de este Jueves Negro le siguió el Martes Negro, que fue unos días después, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Todo lo indicado provocó la posterior crisis económica del sistema capitalista conocido hasta ese momento. Nuevamente les recuerdo que hasta ese momento estamos hablando de una escuela liberal, de una escuela clásica, de una escuela donde se proponía que el Estado no debía intervenir y que era el mismo mercado, eran los mismos actores de la economía quienes debían regularlo o naturalmente llegar a un equilibrio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis económica? En primer lugar, y lo más evidente, era una incalculable pérdida económica. Como consecuencia de esa pérdida económica, más de 3.000 bancos cayeron en bancarrota, es decir, quebraron. No hubo forma de rescatarlos, ni siquiera el mismo gobierno lo pudo hacer. Y la consecuencia natural de esas pérdidas económicas, donde no solamente golpeó a los bancos, no solamente golpeó a las empresas, sino también golpeó a las familias, a los pequeños inversores. ¿Por qué? Ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué a las pequeñas familias? Les cuento un poco el contexto. Lo que sucede es que en esa época, recordando lo que les dije en las primeras líneas, la época dorada, Estados Unidos tuvo 10 años excelentes, muy buenos económicamente. Había mucha producción, mucho negocio, los sueldos estaban altos y eso generó que las familias tengan capacidad adquisitiva y a su vez los bancos otorguen créditos, digamos, sin mucha restricción. Y ahí hubo una serie de factores que jugaron en contra. Uno, por ejemplo, es que no regulaban a los bancos y los bancos empezaron a prestar dinero a las familias y las familias a su vez utilizaban este dinero para invertirlo en la bolsa. Eso se llama especulación. La gente especuló de que como durante 10 años la bolsa de Estados Unidos creció, ellos se endeudaban para invertir en la bolsa y ver cómo iba subiendo. Entonces, eso colapsó en las fechas indicadas en el segundo párrafo y por eso es que cuando se genera la crisis, llegan esos jueves negro y martes negro, todas esas acciones compradas perdieron valor significativamente, generando que las familias realmente se queden en la calle.
Yo les voy a colocar en UDEP virtual estos dos links. El primero, el más corto, es un video resumido y una entrevista que se le hace a un economista muy prestigioso de la Universidad de Michigan, donde nos cuentan brevemente cómo se vivió la época, qué sucedió. Son alrededor de 8 minutos, 9 minutos, que les sugiero puedan verlo y atenderlo con mucho foco porque es una época y el contexto es muy importante para, para los fines prácticos que vamos a poder ver más adelante en el curso. Y el segundo link sí es un documental de casi una hora sobre el mismo tema, pero ya entrando a mucho más detalle, ¿no? Incluso tocan la época de la Primera Guerra Mundial y todo lo que pasó año tras año en función de cómo se termina generando la crisis. Particularmente, yo soy economista, ¿no? A mí me gustó más el segundo link, pero les doy las dos opciones. En realidad, yo creo que con la primera ustedes debería ser suficiente, pero como yo sé que deben haber personas que les gusta mucho investigar más de lo que el profesor les da, y espero que así sea, cuando tengan un tiempo, vean el documental. Realmente es un buen documental de personas y de instituciones serias, donde han entrevistado a una serie de personajes que vivieron la crisis, ¿no? Obviamente ya personas muy mayores, pero que la vivieron y que te dan y te enseñan algo. De los grandes consejos que yo recibí cuando estaba en aulas como ustedes fue el siguiente, ¿no? Me dijeron, tú puedes ser muy inteligente, pero para que puedas ser sabio, o en todo caso tener mayor sabiduría, tienes que aprender de los errores de los demás. Y eso implica una capacitación, implica conocer, implica ver videos y tener fuentes que te permitan aprender de esos errores para no cometerlos. Así que háganlo en la medida de sus tiempos para que tengan la información completa. Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán, de acuerdo, profesor, está muy interesante, ya entendimos qué pasó, por qué sucedió. Ahora, ¿qué sucedió después de la crisis? Para que tengamos una idea del impacto de esta crisis, les estoy mostrando la evolución del PBI per cápita, que eso ya lo veremos posteriormente, pero digamos, para que lo puedan entender, es cuál era el ingreso promedio de las personas o de los ciudadanos de Estados Unidos desde 1900 hasta el 2010. Si ustedes pueden apreciar la evolución, y en la parte superior se indica cada uno de los eventos más importantes de los últimos 110 años de la vida republicana de Estados Unidos. Como pueden apreciar en la parte superior, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y lo que quiero que ustedes se den cuenta y tomen conciencia de lo que yo les decía al inicio, miren el impacto que generó la Gran Depresión, comparado, por ejemplo, con la crisis financiera del 2008, que está justamente en la última línea. No hay comparación, ¿se dan cuenta? Y ustedes seguramente vivieron esa crisis del 2008. Por lo menos habrán escuchado las noticias. Entonces, esa es la imagen más clara que puedo yo obtener y que se los transmito para que entiendan
por qué es importante estudiar y saber qué pasó en esa época, qué no podemos volver a repetir y qué tenemos que hacer si se vuelve a suceder. ¿Correcto? Entonces, en 1933, post-crisis, el presidente elegido por Estados Unidos fue Franklin Roosevelt. Puso en marcha un programa de política económica denominado New Deal, cuyo principal objetivo fue reactivar la economía a través del consumo y de la inversión, así como establecer controles a los bancos. Se estableció el salario mínimo, seguro de desempleo, lo que acá le llamamos CTS, y el fondo de pensiones. Antes del 29 no existía todo esto. No existía el salario mínimo. No existía el seguro de desempleo. Ojo que lo que quise decir antes es que el seguro de desempleo es diferente a la CTS, por si acaso. ¿Ya? El seguro de desempleo es el Estado te cubre, en caso te quedes sin empleo, te cubre un tiempo ese sueldo. O bueno, un porcentaje de tu sueldo. En el caso de la CTS es la empresa tiene que pagarte un sueldo al año y eso va a un fondo que no lo puedes tocar, es intangible, por una cantidad X de sueldos. En cristiano es lo mismo porque ambos aseguran la situación en la que un trabajador se quede sin trabajo. Pero en uno lo asume el gobierno y en el otro lo asume la empresa. Sin embargo, lo importante aquí es que eso no existía antes y se genera en este programa de este presidente estadounidense llamado New Deal, y luego, como tuvo éxito y logró conseguir objetivos, se masifica a nivel mundial y ahora nosotros disfrutamos de esos beneficios como trabajadores, ¿correcto? Y ustedes los disfrutarán cuando egresen, ¿de acuerdo? Pero es bueno que sepan en qué momento se genera, por qué se genera y por qué le debemos tantas cosas a esta situación de crisis del 29. Entonces continuemos. En la historia de Estados Unidos, ninguna crisis posterior tuvo el impacto generado por la crisis del 29, tal y como lo hemos visto en la imagen. La última crisis financiera fue en 2008, impulsada por las hipotecas subprime y con un protagonista ya conocido, Wall Street. Justamente existen diversas películas que han salido en los últimos años por esta última experiencia de las hipotecas subprime. Y justamente el logo de ¿Sabías qué? Aparece nuevamente para entender qué pasó en la última crisis conocida del 2008. Esta crisis se genera por el otorgamiento de créditos hipotecarios denominados subprime a personas que no calificaban para créditos. Quiero que me entiendan este concepto porque es muy importante, porque en un momento determinado se perdió el criterio de evaluación en los bancos americanos. Los bancos americanos y en general la población americana tiene la característica de que están casi bancarizados al 90 y pico %, si no por decirles al 100%. Eso significa que hay muchísima competencia y casi todos los americanos tienen créditos y tasas muy bajas. Para que tengan una idea, en Estados Unidos una tasa de un hipotecario tranquilamente puede estar entre 3, 4, 5% en 20 años. Acá en el Perú es el triple o el doble, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucedió? A alguien en Estados Unidos no se le ocurrió mejor idea que empezar a darle créditos a personas que no tenían trabajo o que estaban sobreendeudados. En el Perú,
eso no es posible. Pero en Estados Unidos lo hicieron posible. Eso se masificó y a su vez, cuando los bancos se vieron entre la espada y la pared porque la tasa de mora de esos créditos otorgados se empezaron a atrasar, fueron a Wall Street a pedir ayuda para ver cómo poder armar paquetes que les permita vender a través de instrumentos financieros esos créditos. Wall Street lo que hizo fue revisar las carteras de los hipotecarios otorgados de los bancos, donde obviamente encuentras todo tipo de clientes, clientes muy buenos, clientes que pagan con cierto atraso y clientes muy malos. Wall Street lo que hizo fue mezclarlos proporcionalmente. Cada uno creó unos instrumentos financieros y esos instrumentos financieros se los vendieron a todo el mundo. Se los vendieron a gobiernos, se los vendieron a fondos de inversión, se los vendieron a AFPs, se los vendieron a muchas empresas que creyeron en estos instrumentos. Eso fue en su momento lo que generó esta crisis. Porque conforme fue pasando el tiempo, estas personas que habían tomado estos créditos empezaron a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque las tasas eran tasas indexadas, es decir, tasas que van incrementándose en el tiempo. Y Estados Unidos tuvo el problema además de que el valor de los inmuebles no crecían, al contrario, caían. Entonces entraron en trompo y como no pagaban, los instrumentos que Wall Street vendió se empezaron a caer. Las empresas y el público en general empezó a tener pánico y todos comenzaron a vender. Y cuando hay demasiada oferta y muy poca demanda o nula demanda, se generan las crisis financieras, usualmente. Eso es, en un breve resumen, lo que sucedió en la última crisis financiera del 2008. Ahora revisemos cuál fue la propuesta en ese momento del tiempo novedosa que presentó Keynes ante el mundo. Keynes tenía algo muy claro y lo podemos revisar en la publicación de la Teoría General de Empleo, Inflación y Dinero. Keynes proponía que existía una demanda global que ustedes pueden apreciar en la fórmula mostrada en la diapositiva, la cual estaba integrada por 4 componentes. El consumo, que básicamente lo generaban las familias, la inversión, que lo hacían los empresarios, el gasto del Estado o de los gobiernos y las exportaciones. En la publicación del 36, Keynes propone una nueva teoría económica donde busca reducir el desempleo y controlar la inflación a través de políticas fiscales y monetarias en las principales variables económicas indicadas en la fórmula que les acabo de comentar. Keynes se hizo muy popular, muy conocido en el mundo económico por haber dado ciertas frases que daban a interpretaciones en relación a estos conceptos que hemos conversado. En este momento me pareció oportuno poder darles algunas de esas frases para que podamos entender el contexto y se nos queden por cultura general. La primera frase muy conocida por Keynes es: a largo plazo estamos todos muertos. ¿Qué significa? El tema del ciclo económico y también el tema de las escuelas liberales.
Las escuelas liberales decían, esperemos que el mercado solo se regule y solito llegue a su punto de equilibrio. Pero para que pase eso iba a demorar tiempo, iba a ser largo plazo. Y Keynes proponía lo contrario. Oye, hagamos algo. Hagamos hoy algo. Y el responsable de hacerlo es el gobierno. Es por eso que esa frase se acuña en función de que hoy podemos hacer algo. Mañana podríamos no estar. ¿Correcto? Entonces, por eso es esa frase. La segunda frase, muy popular, es: los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo que nosotros nuestra solvencia. Esto fue directamente relacionado a lo que sucedió en el crack del 29. Porque en el crack del 29 se genera el jueves negro, que fue el 24 de octubre, y la gente y los bancos seguían comprando, sin ningún sustento técnico, seguían comprando acciones con el objetivo de dar una expectativa favorable al mercado. Sin embargo, esa irracionalidad fue lo que no permitió que puedan soportar la gran caída generada por la crisis. Y acá hace alusión básicamente a la capacidad de poder respaldar una situación extrema con la solvencia, es decir, con nuestro patrimonio. En este caso fue el patrimonio de los empresarios de la época del crack. No debemos, en resumen, guiarnos por esa desesperación, ese pánico financiero que ya muchas veces ha generado crisis, y es mejor evitarlos, ¿no? Tratar en la medida posible de evitarlos. Finalmente, la última frase, y la cual toca directamente a los bancos, que también fueron responsables de esta situación del 29, es la que ven en pantalla. Si yo te debo 1 libra, tengo un problema. Pero si te debo 1 millón, el problema es tuyo. Es de los bancos. Si los bancos no evaluamos correctamente a un cliente y les damos una línea desproporcionada, con un objetivo o un destino de crédito equivocado, no regulado, etcétera, 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 puedo generar, si es masivo, puedo generar un problema más grande y, ¿por qué no?, una crisis como sucedió en el 29. Y esto, así como aplica a los bancos, también aplica a cualquier empresa, porque recuerden que las empresas también dan crédito a sus clientes. Cuando ustedes tengan la situación donde tengan que otorgar o evaluar otorgar crédito a un cliente, piénsenlo bien, revisen bien, pidan una garantía, respáldense. No es solamente cuestión de vender. La venta es una parte del negocio, otra parte es la cobranza, otra parte es los costos y así sucesivamente. Es muy importante que ustedes tengan clara la frase de Keynes, ¿correcto? Es mejor tenerlo diversificado, es mejor no concentrarse, es mejor tener una política clara, concisa, sobre cómo se dan los créditos. Y esto es un claro ejemplo de lo que podría salir mal. Finalmente, veamos rápidamente por qué se generó la crisis del 2008. Primero que nada, falta de regulación financiera en los bancos de Estados Unidos, porque no se debieron otorgar créditos a ese tipo de clientes que no tenían ingresos o que estaban sobreendeudados. Según la política económica y las normas que normalmente usamos en Perú, eso no está permitido, no debería permitirse. Falta de entendimiento del sistema financiero por parte de los diseñadores de políticas. Es decir, si los diseñadores de políticas se hubieran dado cuenta de este tema, de esta situación que estaba generándose en el sistema financiero, se pudo haber hecho algo antes de que se genere la crisis.
fallas en las agencias de calificación crediticia. Y este punto es importante, y no sé si ustedes lo saben. Todas las empresas que cotizan en bolsa, los bancos y fondos de inversión, AFPs, etcétera, etcétera, son calificadas por empresas o agencias que les dan un rating, una calificación. Y esa calificación les permite ser empresas de rating A, triple A, doble A, triple B, etcétera, etcétera. Y lamentablemente durante la crisis del 2008, esas clasificaciones no fueron sinceradas o no fueron manejadas de manera correcta. Y eso es lo que genera la última causa de la crisis, que a mi entender, y después de haber averiguado, investigado y leído muchos de los estudios que se generaron después de la crisis, todo esto, si ustedes se dan cuenta, fue una gran falta de códigos éticos en todo el nivel, en todos los niveles del sistema de Estados Unidos. Y es por eso que prácticamente todos los funcionarios americanos relacionados al sector fueron capacitados en temas éticos, porque muchas de las fallas que se generaron fueron principalmente porque no tenían claro qué era lo correcto y qué no era lo correcto. Y eso es algo de lo cual nosotros, como estudiantes, egresados, profesionales de la Universidad de Piura, tenemos que distinguirnos. No saben cuánto se aprecia a un profesional que tiene claro estos conceptos. Así que los invito a que puedan impartirlos y llevarlos siempre como un estandarte al ser estudiantes y próximamente egresados de la Universidad de Piura. Un dato final, en ese link van a poder encontrar un video relacionado a la crisis. Nuevamente los invito a que todas las preguntas que se puedan haber generado durante la exposición de la sesión puedan ser revisados en el foro. No me quiero despedir sin dejarles un mensaje a raíz de las diversas situaciones de crisis que hemos estudiado el día de hoy, revisado, y que los economistas muy claro lo tenemos, ¿no? No importa las veces que caes, sino las veces que te levantas. Las economías en el mundo sufren estos vaivenes. Es natural. Pero lo importante es tener claro qué medidas o qué acciones debemos seguir para poder levantarnos rápidamente. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.